Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa. Si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Un reconocimiento con las penas con las cuales se está penado el falso testimonio. Sí. Uno promete, según sus creencias, decir verdad de todo cuanto suplir y después le preguntaron. Sí, juro. Se encuentran imputados en el presente juicio Roberto Armando Almaceda, Leopoldo Luis Baume, Rubén Alfredo Boa, Raúl Carballo, Héctor Horacio Carrera, Jorge Héctor Di Pasquale, Miguel Rafael Nicolás, Roberto Armando Félix, Ricardo Armando Fernández, Ricardo Ramón García, Rodolfo Enrique Godoy, Emilio Alberto Herrera Solera, Carlos Luis Hidalgo Garzón, Alejandro Alberto Mencini, Juan Carlos Ojeda, Carlos María Romero Pavón, Jaime Lamont Smart, Juan María Torino y Jorge Héctor Vidal. Con respecto a estas personas que acabo de mencionar, ¿es usted amiga, enemiga, tiene algún impedimento como para pronunciarse con veracidad? No. Su testimonio ha sido ofrecido por la querella de la juez. Así que le voy a ceder la palabra a la doctora. Gracias, presidente. Buenas tardes, Claudia. Buenas tardes. Gracias por venir a ayudar la causa. Bueno, como primera medida quería que nos relataras lo que recordás de las circunstancias de después de y después seremos eventualmente a aclarar el tema. Bien, yo Es menor, decía Google para otro. antes de recordar el momento de su secuestro. ¿Cuál es el derecho de garantía para vos? Bueno, la Constitución de Capital, el 17 de septiembre, delimita en una el derecho de declaraciones y familia garantías que mayores apremios económicos, que hay de estatus. papá, Algo más fuerte. con Que es más fuerte. No, que tiene más. 50. Bueno, ¿qué consecuencias tiene la diferencia entre derecho y garantía para vos? El derecho a la. Ay, Bueno, el derecho es algo que no es una ley, la garantía es algo que no es importante. Sí, la ley de la Constitución misma. O sea, pero ¿de dónde sale? O sea, ellos saben de leyes y garantías de Constitución. Sí, pero las leyes son de Constitución. Todo la. No me está diciendo nada de robo a la lucha. No, bueno, yo te voy a pasar ahora. No, ahora no tengo para. no ser víctimas en esa plaza. No de esto. Sí. Después de 2 años se fueron a vivir a Ituzaingó. En el año 58 nace mi hermana Patricia. Él trabajaba en la bolsa de valores en esos momentos y ya había empezado a tener alguna actividad en la Iglesia Católica. Eran creyentes y concurrían mucho, tenía mucha actividad en la Iglesia Católica, ¿sí? En el año 65 aproximadamente empiezan a hacer su casa en el municipio de La Matanza, en Villa Luzuriaga, la casa que actualmente vive mi madre todavía, ¿sí? En la casa donde él fue secuestrado. Y bueno, a partir de ahí él ingresa a trabajar al municipio de La Matanza, primero en el sector de cómputo, era perfo-verificador, y luego pasa a acción social, ¿sí? Que ese fue el lugar donde estuvo trabajando hasta el 20 de noviembre de 1976. Mientras tanto, seguía con su actividad, con su militancia cristiana, podríamos llamarlo. Él activamente concurría a la iglesia de nuestro barrio, que era Estela Maris. Empezaron a trabajar en una villa que estaba en este barrio, que sigue estando, ¿no? Que es la Villa 48. Empezaron ahí
como parte de la iglesia, la militancia y la juventud peronista, a trabajar para que esa gente tuviese condiciones dignas de vivienda, ¿no? Que tuviesen su casa propia, y con un proyecto que había en su momento inauguraron un barrio que se llamaba Colen, ¿sí? En La Matanza. Se fueron varias familias, ahí junto con curas tercermundistas, el municipio, había profesionales también, le daban la oportunidad a cada familia de que pague su lote en cuotas, se hicieran su casa, y además les daban un título profesional para luego tenerse y seguir pagando esa. Voy a regalar la coautoría y nunca más. Hasta ahí mi padre ya comienza con una política. O sea, si explico lo que pienso. Mi padre era peronista, pertenecía a la Juventud Trabajadora Peronista, delegado gremial del municipio de La Matanza, ¿sí? Del sindicato de La Matanza, inclusive arma una lista opositora. Después ganó la otra lista, pero una lista en la que participaron muchos. Directamente, una de sus compañeras era Cristina del Río, de Chirichimo, la mamá de Florencia. Y bueno, activan políticamente, trabajan en este barrio durante todos los años 70, puedo decirlo, por lo que escuché, ¿no? Yo nazco en el año 70, en noviembre del 70, y bueno, mi padre ya tenía una activa militancia en el Partido Auténtico, o sea, primero en Montoneros y después fundador del Partido Auténtico en Matanza, ¿sí? Era un cuadro de formación. En estos encuentros en los barrios, en las villas, conocen muchos compañeros, entre ellos a una compañera, Estela Gariboto, que en el año 75, en abril del 75, iba con otro compañero que no recuerdo el nombre, transitando por las calles de La Matanza, la detienen en un operativo y la llevan a Brigada de San Justo, ¿sí? En Brigada de San Justo es torturada, ¿sí? Está en ese lugar como NN, niegan a su familia que estuviera ahí, se empiezan a mover grupos de compañeros y ven que en ese lugar estaba el Fiat 600 que ella manejaba, que estaba en la parte de adelante de Brigada, ella manejaba y lo dejaron ahí. Entonces su padre, que era un empresario de La Matanza, Alfredo Gariboto, se mueven mucho por intermedio de la iglesia también y logran que sea reconocida, que sea blanqueada, como se decía en ese momento, y pasa a formar parte del Poder Ejecutivo Nacional del PEN. Ahí ella la llevan, después de un tiempo de estar detenida en Brigada, a Devoto, a la cárcel de Villa Devoto, y sale en el año 1981, ¿sí? Los mejores años de su juventud en esa prisión. Yo charlé mucho con Estela era casi de mi familia, era mi madrina de bautismo, y bueno, ella pudo contarme esas cosas, hizo el reconocimiento de Brigada cuando estuvimos haciendo un acto ahí con hijos, y su primer comentario fue: está igual, tiene el mismo olor, la Brigada está exactamente igual que cuando yo estuve en el año 75, ¿sí? A partir de eso, bueno, comentarios de conocidos, de compañeros que han estado, que tal vez no pasaron en el mismo momento por Brigada, pero sí después estuvieron detenidos en la cárcel de Devoto, ¿sí? Bueno, hasta ahí mis recuerdos. Casi mi último recuerdo lindo con mi papá es ayer, hace 42 años. Yo cumplía 6 años, y él me hizo un festejo de cumpleaños hermoso, hermosísimo, llenó mi casa de guirnaldas, de colores, invitó amigos de mi edad,
Y Ricardo Chirichimo y Cristina vinieron y tenían un proyector Super 8 que para la época era algo impresionante, y me pasaron películas de Disney, que fue un recuerdo hermoso de ellos, ¿no? Pocos días antes de que se lo llevaran. Así que ese es uno de los últimos recuerdos. Ayer hace 42 años, tanto de mi papá Jorge como de Ricardo, el papá de Florencia. Y acá tengo una foto para que vean, esa soy yo con mi papá, pero es mentira esta foto. Esta foto, un día que me veo muy triste, una de mis hijas me la armó y me dijo, mirá, ahí tenés una foto con tu papá, porque ni siquiera me dejaron un recuerdo de una foto con él, ¿sí? En 6 años de vida después del secuestro. Así que hasta estos pequeños detalles de no tener una imagen en común, ¿no? Siempre recuerdan a mi vida. Perdón. Le había pedido al fotógrafo que durante el desarrollo del testimonio no saque fotos acá. Bien, a mi papá, sus compañeros en esa etapa, ¿no? Siempre lo recuerdan como alguien extremadamente solidario, que se preocupaba mucho por todas las políticas sociales, ¿sí? Por ayudar al otro, y era un tipo con un humor extraordinario y un incansable, no paraba un minuto. Así que así lo recuerdan muchos compañeros, algunos que en ese momento eran muy jóvenes de la UES, cuentan que los sábados a la tarde iba al Sindicato de Trabajadores Municipales de La Matanza y les imprimía volantes para que llevaran a los colegios, ¿sí? Se los imprimían y se los llevaba, siendo él una persona bastante más grande, colaboraba con ellos de esa forma, ¿no? Bueno, hasta ahí un poco la historia que recuerdo de mi padre, los pocos recuerdos que tengo de él. Después, el 20... No, tengo otra anécdota, que eso me lo contó siempre mi mamá. Él, el 1 de noviembre del 76, abre una ventana de casa, ¿no? Y respira profundo y dice, bueno, era mentira. Y entonces ahí le confiesa a mi mamá que un personaje del municipio donde él trabajaba le agarró la mano como leyéndosela y le dijo, vos no vas a ver amanecer noviembre, ¿no? Lo que él lo subestimó, lo dejó pasar, pero se ve que por dentro no lo había dejado pasar tanto, porque respiró profundo el 1 de noviembre como que estaba vivo, que vio amanecer noviembre. Bueno, el 20 de noviembre cambió la cosa. El 20 de noviembre, en horas de la madrugada, estábamos en mi casa, durmiendo, mi hermana Patricia, mi mamá Esther, mi papá y yo, y empezamos a sentir golpes, ruidos, corridas, y mi hermana avisa que hay autos en la puerta, empiezan a golpear, abren la puerta porque sienten ruidos en el techo, mi padre va para el techo, después lo bajan, y era un descontrol de gente armada, mucha, no puedo precisar qué cantidad, pero más de 10 seguro, con armas largas, caminaban por toda la casa. Yo tenía 6 años, era muy chiquita en ese momento y veía todo el escándalo de los gritos, fue bastante duro el momento, y nos separan de mi papá lo llevan a una pieza, a un dormitorio, y yo veo a mi mamá y a mi hermana de rodillas, las apuntaban con armas, les preguntaban cosas. A mi hermana le preguntaron si era estudiante secundaria, tenía 17 años, el 20 de noviembre, y seguramente lo debo dicho, no sé, pero el 21 cumplía 18, al día siguiente cumplía 18 años y terminaba su secundario y estaba proyectando una vida, una carrera universitaria, y a partir de ese día destrozaron todos los proyectos, destrozaron un montón de situaciones familiares que hubiesen sido distintas. En ese momento a mi papá lo llevan a la otra habitación y estamos todos dando vueltas, yo dando vueltas, mi mamá y mi hermana las veo en el comedor, de rodillas, contra la pared, apuntándolas
mucha gente, había gente vestida de civil, había gente como vestida con ropa verde, como si fuera del ejército, y había una persona que me miró y me levantó, porque yo lloraba, y me dijo si yo me quería ir con él. A lo que yo le respondí que no, que yo quería estar en mi casa con mi familia, ¿sí? Era una persona joven, era joven. Ahora lo veo joven, para mí en ese momento era grande, pero bueno, era una persona joven, blanca, vestida muy canchera, de jean, y me preguntó eso y me agarró a UPA y después me dejó con mi familia y pasó a ser una anécdota, algo que siempre me acordé con bastante temor de qué me podría haber pasado, ¿no? En esa situación. A mi papá, después nos llevan a una pieza a las 3, a mi papá lo sacan. Al lado de nuestra casa vivía mi abuela materna, que era una gallega que se enojaba y decía lo que tenía ganas de decir, y levantó la persiana y le dijo ¿qué hacen? Y le dijeron vieja de mierda, metete adentro porque te llevamos a vos también. Y a mi papá lo metieron golpeado adentro del baúl, según relata mi abuela, de una Chevy negra, ¿sí? Una Chevy negra. Después se lo llevaron, no supimos de él durante mucho tiempo. Esa misma noche con mi familia, con mi mamá y mi hermana, después de ese suceso, es más, nos dejaron encerrada, tiraron la llave, en la oscuridad mi abuela buscó la llave y logró abrir la puerta. Nosotros, a partir de eso, estaba la casa destrozada, todo tirado, rompieron cosas, robaron muchas cosas. Acá tengo un habeas corpus que hasta dice que habían robado, ¿no? Y bueno, empezamos a buscarlo. A partir de ese día, del 20 de noviembre, en horas de la madrugada, empezamos a buscarlo. Fuimos a la casa del cuñado de una compañera de estudio de mi hermana, que sabíamos que trabajaba en brigada, que era policía de brigada, a pedirle a ver si tenía alguna información. No nos aclaró mucho, no nos dio mucha información, nos dijo que esa noche había habido operativos, pero no mucho más. Se hizo la denuncia en la comisaría de Villa Luz Uriaga, después se hizo la denuncia en la de San Justo y se fue también a brigada al día siguiente. La respuesta era en todos lados negativa, que no estaba. Y así seguimos la búsqueda de mi papá, mi mamá y mi hermana, por las cuales me tengo que sacar el sombrero. Mi mamá había la habían echado de su trabajo, que era delegada gremial en la fábrica de Media Ciudadela, y se había dedicado a criarme a mí y a mi hermana. No tenía trabajo en ese momento, así que tuvo que salir a buscar un trabajo, que trabajaba como mucama en el hospital italiano, que era un geriátrico de La Matanza, y trabajaba ahí, y cuando tenía francos y le daban francos fin de semana, los cambiaba para días de semana para poder hacer trámite para buscar a mi papá, ¿no? Había mucho... Los abogados tenían mucho miedo muchas veces de presentar habeas corpus, porque también desaparecían, se los llevaban, corrían la misma suerte que muchos de sus defendidos. Mi mamá y mi hermana, sin ser letradas, compraron una maquinita Olivetti, que todavía pertenece a la familia, ¿sí? Y ellas redactaban estos habeas corpus que yo tengo acá, tengo copia de los habeas corpus, ¿sí? Ellas los redactaban y los presentaban en los juzgados, solas, ¿sí? Éramos 3 mujeres solas, pero lo hacíamos, salimos adelante. Eso fueron los primeros tiempos. El 24 de marzo del 77, nosotros tenemos familia en la misma cuadra, así que muchas veces teníamos miedo a la noche y nos íbamos a dormir a la casa de mi tío, hasta que en algún momento dijimos, bueno, basta, tenemos que tratar de vivir, de retomar nuestra vida, y
y estar en nuestra casa, así que empezamos a estar en nuestra casa y el 24 de marzo del 77 volvieron a patear las puertas a la madrugada, a romper todo. Mi mamá tuvo un ataque de desesperación, primero gritaba, lo traen a Jorge, lo traen a papi, lo traen a Jorge. Y después empezó, nos matan a todos, y abría la puerta y se quería tirar. Creo que fue Patricia en ese momento que la agarró y le dijo, no, esperá. Abrieron la puerta y otra vez entraron, otra vez destruyeron todo, nos maltrataron. A mi papá no lo trajeron, obviamente. Un señor de los que vino la miró a mi mamá y le dijo, ustedes son idiotas útiles. Porque ustedes, falta su marido y ahora tienen que trabajar y van a tener que trabajar toda la vida para mantenerse y para mantener a su familia. Si a mí me pasa algo, mi familia queda parada para siempre. Esa palabra idiota útil me resuena hasta el día de hoy en mis oídos. Realmente me siento orgullosa de la familia que tuvimos y que formamos porque pudimos salir adelante a pesar de todo esto. Y hoy a estos señores los estamos jugando. La verdad que fue una situación bastante dura y violenta. Mi mamá había empezado en diciembre a trabajar y no le habían pagado por una cuestión administrativa varios sueldos y le habían pagado unos días antes, en marzo, 3 sueldos juntos, que los guardaba en una alacena en la cocina, y se robaron todos los sueldos también. Así que otra vez hubo que volver a empezar porque se llevaron hasta lo que teníamos para comer, ¿no? Más allá de lo más importante que se llevaron, que fue la vida de mi viejo. Así que así fue un poco el relato de lo que fueron esos 2 secuestros. Después siguieron búsquedas. A mi papá lo buscamos en hospitales, lo buscamos en morgues, fuimos a organismos nacionales e internacionales, fuimos a la iglesia, ¿sí? El primer contacto con la iglesia más allá de la de nuestro barrio fue en la Plaza de San Justo, donde está la catedral. Había un monseñor Marcón, que decía ser amigo de Suárez Mason, ¿sí? Entonces, como mi familia eran militantes católicos y lo conocían, los recibía, tal vez recibiera a otros familiares también, y el señor le decía, está bien, está bajo la órbita de Suárez Mason, pero no daba más datos. Un día lo vamos a ver y nos dice, por favor no vuelvan más, no me pregunten más nada, porque me comprometen. Bueno, ese señor hoy tiene una calle en el Partido de la Matanza, Marcón. Yo creo que la iglesia tiene que tener mucha información sobre cada uno de los desaparecidos. También íbamos a otros lugares, como a la Vicaría Castrense, nos recibía Monseñor Gracelli, ¿sí? Que tomaba nota de todo lo que las familias preguntaban. Acá está en esta Cámara Federal, hay un fichero que le secuestraron a Gracelli con los nombres y apellidos de cada desaparecido. Yo había pedido en su momento una copia, vinimos con Florencia, pedimos una copia, y las fechas que los familiares preguntábamos por nuestros desaparecidos, ¿sí? Él tomaba todos los datos, la dirección, la fecha que había sido secuestrado, y después se anotaban distintas fechas y un código, que no sé qué significa, si para él significaba algo. En el caso de mi papá es C23, ¿sí? C23, y bueno, y toda la información, inclusive la de una carta que se mandó el 19 del 9, y acá está la respuesta a la carta. Él la tenía anotada en la ficha, yo encontré entre los papeles que tenía mi familia guardados la carta en respuesta a la negativa de dónde estaba mi padre, ¿no? Tengo copias, cualquier cosa, creo que me parece que sería importante investigar. Creo que el padre Gracelli todavía está vivo. Sería interesante preguntarle de qué se trata, de qué se trató todo esto.
Algo que se me pasó fue contar que a mi papá lo dan, trabaja en el municipio de La Matanza hasta el 20 de noviembre. El 20 de noviembre a la madrugada se lo llevan. El 20 era viernes, el 22 era lunes. ¿Sí? Le hicieron abandono de servicio a partir del 22 de marzo. Realmente, conociendo lo que son las leyes laborales, que te hagan 2 días después un abandono de servicio me parece bastante extraño. ¿Sí? Mi familia también se movió y fue al municipio, se reunió en el municipio, ahora se me perdió el apellido del capitán con el que se reunieron, Bochatey, el capitán Bochatey, se reunieron con el capitán Bochatey. Cuando estaban reunidos contándole lo que había pasado con mi papá, llaman a una compañera del trabajo de mi papá del municipio de Acción Social y le dice: señorita Ana María de Piero, así se llama ella, hoy en día todavía está, dígame, ¿hace cuánto tiempo venimos investigando a Conchel? Y le dijo: 6 meses, capitán. Trabajaba frente a mi papá todos los días, trabajaba todo el tiempo con él, era casi familiar la relación. Bueno, sabía que lo estaban investigando hace 6 meses y en el municipio lo dan de baja. Después de muchos años logramos en el año 2009 que se repare su legajo, que él no hizo ningún abandono de servicio, sino que fue secuestrado, ¿sí? Y desaparecido. Recién logramos esto, que se avale que él no había hecho abandono de servicio. Dentro de todos los lugares nos hemos movido muchísimo. Yo, cuando fui creciendo, yo supe desde el primer día, por verlo, por estar ahí, supe desde el primer día lo que había pasado con mi papá. Fue muy difícil por muchos motivos. La escuela primaria fue terrible, porque todavía en esa época festejábamos el Día del Padre y de la Madre, y cuando yo quería decir algo de mi papá me hacían callar. O una compañerita mía que se le había muerto el papá por cuestiones naturales, la dejaban hablar y a mí me decían: vos no, porque por ahí después aparece. Y yo ni siquiera podía expresar eso. Creo que le compré regalos dentro de lo humildes que eran, ¿no? No sé, un jaboncito, un paquete de cigarrillos porque él fumaba. Le compré regalos creo que hasta el año 80, un día mi mamá me dijo: bueno, basta, no podemos estar comprándole más regalos, si un día viene, si un día está, dentro de lo que le podía decir a un chico de 10 años, ¿no? Le vamos a dar todos los regalos juntos, pero ya está. Así que esas situaciones fueron muy duras, fue muy dura, estábamos solas, yo estaba muy sola también. Situaciones que si a él no le hubieran dicho esto, no las hubiésemos pasado, ¿no? Yo a los años me cambian de colegio, yo iba al colegio en Ramos Mejía y me mandan en el último año del primario, que fue en el año 83, y en el año 84 a la Escuela Santa Rosa de Lima, que está pegada a la Brigada de San Justo, ¿sí? Está pegada a la brigada, fue el último año del gobierno militar y el primero de la democracia que estuve en esa escuela, y sinceramente la pasaba mal hasta entrando a la escuela, porque todo el tiempo me parecía ver gente que había visto en algún lado, todo el tiempo. San Justo ahora es una ciudad muy grande, pero era un pueblo y nos conocíamos bastante todos. Así que yo empecé mi secundario ahí, estábamos en la puerta con mis amigas, en un colegio de mujeres, y bueno, la verdad que fue una situación compleja. A los 18 años entro a trabajar al Ministerio de Salud, a la región sanitaria séptima, que está en el área administrativa en ese momento, después en emergencias, en el Hospital Parvisión de La Matanza, y teníamos mucha vinculación con muchos centros de salud de la zona, ¿sí? Entre ellos el Policlínico de San Justo. Y también siempre me pareció ver caras familiares
siempre me pareció ver gente que había estado en mi casa. Yo tengo recuerdos muy fuertes de ese día. No sé si fue por el momento, no sé si fue por el momento que viví o porque tengo memoria desde muy chica, pero me pareció ver gente que había visto en mi casa la noche que se llevaron a mi papá. Después, años más tarde, fue allá por el año 2011, Florencia Chidichimo y Mariana Pérez Dinardo me llaman por teléfono, desesperadas, entre llanto de emoción, y que habían ido a Tisba a buscar los archivos de sus padres desaparecidos, los archivos policiales, y que se habían encontrado con una persona. Esa persona era Nilda Eloy, que cuando Flor dice su apellido la mira y le dice Chidichimo, de Chidichimo, dice yo estuve con él en la brigada de Lanús con asiento en Avellaneda del Infierno. Dice, ¿cómo? Florencia hasta ahí no, creo que no sabía nada. Dice, y también estuve con ellos, llegaron, eran un grupo de zona oeste, de trabajadores de zona oeste, que llegaron entre mediados, fines de noviembre, dice, a ese lugar. Dice, entre ellos estaba el abuelo. El abuelo era el apodo de mi papá, el apodo de militancia que le decían, porque muchos eran muy jóvenes y él era una persona, hoy en día tengo 48, así que para mí era muy joven, 45 años, pero dentro del grupo militante era grande, ¿no? Así que le decían el abuelo, a pesar de que a él mucho no le gustaba. Y Nilda dijo que había estado con varios trabajadores que venían de zona oeste, de La Matanza, que venían de Brigada de San Justo, que habían pasado por Brigada de San Justo y después los había llevado ahí, que estaban en muy mal estado, que estaban muy golpeados, que era un grupo grande, que entre ellos estaba Rizo, que era metalúrgico, ¿sí? José Rizo, que era metalúrgico, que había otros trabajadores, que estaba Ricardo Chidichimo, que era meteorólogo, había trabajadores de otros gremios también. A mí me resuena que dijo en ese momento Nilda Telefónicos. Casualmente Héctor Galeano era un trabajador telefónico. ¿Quién más? La Fler, ¿sí? Y después de un tiempo yo me reuní con Horacio Matoso. Horacio accedió a reunirse conmigo y con mi hermana, empezamos a conversar. Y bueno, él tenía muchas dudas, Nilda estaba mucho más segura de a quienes había visto, y a él a veces le agarraban dudas, pero cuando empezamos a charlar y nos empezó a contar algunas cosas, yo no dudé que el que estaba ahí era mi padre, porque contaba cosas, por ejemplo, de Ricardo, contaba que era muy así simpático, que contaba que era meteorólogo, que su padre era aviador, ¿sí? Que era aviador civil, creo que fue el primer aviador civil en la Argentina, que era Ricardo Chidichimo también el padre, lo único que él se diferenciaba, siempre decía D porque era Ricardo Darío Chidichimo, entonces se diferenciaba por la D de su papá. Contó también que otra de las personas de este grupo le dijo que vivía a 2 cuadras de la vía en la zona de La Tablada, ¿sí? Que es donde vive todavía la familia Rizo, las hermanas Rizo y su mamá. Y después un dato que a mí, digo, ese era mi viejo, una persona muy reservada, bastante callada, que no le quería dar mucha información a nadie, y que le dijo en el momento que se iban, si se lo llevaban, avisen que me vieron, vayan a la iglesia Estela Maris y díganle que me dijeron que me vieron. Horacio creía que era la iglesia Estela Maris de Buenos Aires.
La iglesia Stella Maris era seguramente la de mi barrio, donde él activaba, donde el cura párroco era mi padrino de bautismo y su amigo, que 2 días antes del secuestro había estado con él mirando un partido de fútbol en casa. Así que yo estoy casi segura que esa persona era mi padre. Nilda Eloy hace referencia al abuelo en muchos lugares. Lo único que nunca logramos fue unir el abuelo con su apellido Conjet, porque él no se lo daba casi a nadie. Así que bueno, ahí fue un poco lo que pudimos investigar. A partir de eso, en ese año o al siguiente, nos reunimos en Matanza, en la región descentralizada norte. Estaba Gina de Nardo, que nos organizó la reunión. Fuimos con mi hermana, fue Nancy Rizzo, Raquel Rizzo, su mamá. También estaba Celia Galeano. Vino un señor que le decían el Gallego Fernández, que dice que fue militante de la época, y vino a reunirse con nosotros. Y bueno, empezamos a contarnos nuestras historias, las historias de nuestros padres y las coincidencias, y a enterarnos cada una de quién era el padre de la otra. Hasta ese momento, les estoy hablando del año 2011, 2012, no nos conocíamos muchas. Yo conocía a Mariana, a Florencia por la historia en común con mi papá, y bueno, con las otras chicas no nos conocíamos. Así empezamos a unirnos. Al año siguiente nace Hijos La Matanza, lo fundamos todas juntas, y empezamos a investigar un poco, y encontramos que en Matanza había más de 400 desaparecidos, y hay más de 400 desaparecidos, que había niños nacidos en cautiverio, que hubo varios centros clandestinos, comisarías, personas que las han abatido dentro de Matanza. Y bueno, empezamos a hacer todo un trabajo de investigación en común, y así empezaron a llegar otros hijos, cada uno con sus historias. Tenemos muchos, y cada uno trae la historia de su familiar desaparecido y de su ausencia, ¿no? Que muchas veces ni siquiera saben en qué lugar estuvieron, más allá de su destino final. Bueno, a partir de ahí nosotros empezamos a encontrar el caso, por ejemplo, de Orlando Gerrich. Yo no lo digo bien el apellido, pero que estuvo detenido junto a su esposa en Brigada de San Justo, y él continúa desaparecido el día de hoy, y su esposa fue liberada. Muchos compañeros que pasaron por la brigada. También puedo mencionar otros desaparecidos que teníamos en Villa Luzuriaga. Me dicen apunte porque se me escapan. Acuña Elba y Gutiérrez Oscar, que son los padres. Su niña nació en cautiverio, la nieta 110 recuperada, ¿sí? Eran de Villa Luzuriaga también. Ese matrimonio fue secuestrado juntos en el 76. Gutiérrez Oscar le decían Ligerito, y la hermana de ella también está desaparecida junto a su marido, que no sé el nombre, y era Acuña Liliana, ¿sí? Son algunos de los casos que hoy recuerdo, ¿sí? Más allá de los estudiantes desaparecidos de Normal de San Justo y todo lo que todavía nos falta encontrar, ¿no? ¿Cómo estás? Te llevo de vuelta al día, eres ¿no? O sea, recordame el año, dijiste la fecha. 20 de noviembre de 1976. ¿Puedes recordar la cantidad de personas que entraron, cómo estaban vestidos, las características físicas? Mira, eran seguramente más de 10 personas. Muchos eran jóvenes, muchos estaban de civil y otros tenían ropa como camuflada, verde, como del ejército. ¿Sus edades a su edad? No, había, ¿viste? Del recuerdo que tengo yo, había desde gente de 20 y pico de años, 30,
pero joven, relativamente joven todos. ¿Son los conocimientos que se encontraron también a Chinchimo? ¿A Ricardo Chinchimo? A Ricardo lo secuestran unas horas después que a mi papá, el mismo día, el 20 de noviembre. Y los dos días antes, algo que no sé, puedo decirlo, me olvidé, 2 días antes me relata mi mamá que el 17 de noviembre, cuando lo secuestran a Galeano, su esposa que trabajaba en el policlínico lo fue a buscar a mi papá y le dijo que los habían llevado, que se lo habían llevado. Que no sabía dónde, pero que se lo habían llevado, como avisándole, ¿no?, que lo que había pasado. Y lo de Ricardo sí nos enteramos al día siguiente por Cristina y por Matt. Otra pregunta. Hablaste también de un segundo allanamiento en tu casa. ¿Qué te recordar del segundo? Y del segundo, bueno, lo que dije del momento de nervios, de estar solas y de todo el tiempo, tuvieron mucho tiempo. El segundo me parece que tuvieron más tiempo que en el primero. Tuvieron muchas horas, mucho maltrato, mucha violencia, ya en sí, armas largas, en una casa de 3 ambientes, nuestra casa de enfrente. Eso, mucha gente, eran muchos y muy violentos. Y no sé si algunos no eran los mismos que habían venido la primera vez. ¿Por qué decís que no se recordar? Porque cuando mi mamá les decían qué querían, o mi hermana les preguntaba qué querían, si ya habían venido, si ya se lo habían llevado a él, lo primero que decían era: vamos a venir las veces que querramos y les vamos a romper todo, les vamos a reventar la casa, se las vamos a volar. Y bueno, en la frase del idiota útil, ¿no? El domicilio antiguamente era Sarandí 1135 y después cambió de nombre la calle, se llama Juan Florio 1135 actualmente. ¿Cómo? La misma. ¿Nombraste algunos compañeros de militancia de tu papá, como Marigote o como Chinchino? ¿Recordás algún otro nombre? Mira, sí, 2 cosas. Recuerdo un nombre que me dijo Estela Gariboto, que cuando estaba en el Devoto, en esos años tan duros, charlaron mucho. Una compañera que estuvo detenida con ella, Lola Servia o Dolores Servia, que había pasado por brigada también y después estuvo en Devoto, en el penal de Villa Devoto. Serbia o Serbio, me parece que conozco. Después también, sí, recuerdo compañeros de militancia de mi papá. Uno de ellos es el señor Diego Aguilar. Este señor era dirigente montonero, vivía en la zona de Ramos Mejía en ese momento. Cuando todos iban a la casa de él, nadie podía ver a dónde vivía, salvo mi hermana, que miraba siempre y se lo dijo también, que ella sabía dónde él vivía. Este señor hoy en día es embajador del gobierno de Cambiemos en China. Creo que él debe tener muchos datos de compañeros, era compañero de militancia de mi papá, de Ricardo, de todos los compañeros que estaban en zona oeste. Él no lo volvimos a ver, pero yo creo que él debe saber muchas cosas, que tal vez estaría bien que nos la relate no a la familia, sino a la justicia, ¿no? Volviendo al día del secuestro, vos decís que recordás algunos rostros, estarías dispuesta en la actualidad a recordar algún rostro de aquella época, si se te exige un acto fotográfico de la época obviamente. Sí, lo que recuerde, sí. Yo la pasé muy mal durante muchos momentos, pensando en esas personas y acordándome de su cara, sobre todo el que me tuvo en brazos, que era alguien muy blanco, de ojos claros, flaco, joven,
y que la verdad que les tenía mucho miedo. Ahora ya no les tengo miedo, pero les tenía mucho miedo en ese momento. ¿Recordás si se nombraban entre ellos nombres, mencionaban nombres, apodos? No. Bueno, si lo puedes escribir en el álbum. Sí. Ahora vamos a exhibir un álbum de fotografías en el cual hay varias fotografías que son de personas de esa época, ¿no? Las fotos son de los fines de los 70, principios de los 80. A ver si usted puede llegar a individualizar alguno. En caso de eso, bueno, ¿qué es lo que recuerda de esa persona? Bien. ¿Bien o una sola? No, dígame que creo que quiere indicar, vaya indicando por favor, a ver si usted puede individualizar alguna de las personas o no, si reconoce alguna de esas personas. Me parece, esta persona me parece conocida, pero me parece que es la misma persona. Vale.
Sí, por supuesto. Acá tenemos. Ah, bien. Servito un poco. Mira este yo. Señora. Tenías acá. Ay, se me cayó todo. De esta foto que vio, reconoció a una persona. Me parece. Así es, no. ¿Eh? ¿Qué número de foto? Esta persona me pareció que estuvo en mi casa. El 20. Número 20. Me da la impresión de que es el 20. Esa persona, esa persona que con el número 20, que está identificada ahí, ¿qué es lo que usted recuerda? ¿Qué me puede decir acerca de ella? ¿Qué recuerdo tiene? ¿Por qué la señala a esa persona? En realidad me parece que es la misma persona. Hay dos que son la misma persona. Me pareció verla. Me parece que es por El número... las características me parecen a la persona que me tuvo en brazos. 20 y 38. La segunda es 38. Escuché. Sí. Haciendo referencia 20. a los datos en la oportunidad de la primera... La primera vez, sí. Y la otra persona también me resulta familiar. ¿Qué número es? 20 y 38 son las dos fotografías que Sí. dicen que es la misma persona. Ah, esas son las dos. Sí. Y después vi otra más. Ah. ¿Pueden repetir por lo que escuchan? Sí, que dice que testigo manifestado que la persona 20 y 38, que para ellos se trata de la misma persona, fue aquella que la tuvo en brazos en la oportunidad del 20 de noviembre del 76, cuando iba a la jornada de la visita. La tercera fotografía que realizó, 48. 48. Y esa persona, ¿por qué la señaló? Que no recuerda al micrófono, por favor. Sí, perdón. Me pareció haberla visto en Brigada de San Justo. En la zona de Brigada de San Justo, en la puerta. Yo le dije que iba a la escuela al lado. Me parece haberla visto en mi casa, en mi domicilio. Me parece que es una de las personas, sí. El recuerdo que tengo, ¿no? En el primer la oportunidad de noviembre del 76 o en marzo del 77. La última que estamos hablando. La última no sé cuál de las dos, no, pero me parece me parece haberlo visto. En mi domicilio. Doctora Micheli, ¿se pueden leer los nombres, por favor, de la foto 20, 38, 48 y que se dé una vista topográfica de cómo está compuesto el árbol? La foto número 20 pertenece a García Ricardo Juan. La número 38 también a García Ricardo Juan. Y la número 48, Villalba de Jesús. Doctora Catina. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, no sé si dijiste, ¿conocías la Brigada de San Justo? ¿Cómo la conociste? Sí, la Brigada de San Justo, más allá de que la conocía porque iba a la escuela al lado, la conocí año 2013-2014 con hijos. Pedimos la desafectación de Brigada de San Justo para que pase a ser un sitio de memoria, lo cual todavía no lo logramos, que lo seguimos pidiendo. Y entramos a Brigada, entramos con muchos sobrevivientes, ese día nos permitieron entrar, ese fue el día que entré con Estela Gariboto y que me dijo, este lugar está igual, tiene el mismo olor, no cambió en nada. Entramos ese día y hicimos el pedido formal de desafectación, que lo seguimos reclamando, ¿no? Sí.
No, eso, nada más. Nombraste también como compañero de militancia a Diego Velar y nombraste también a su esposa. ¿Recordás el nombre de la esposa de Diego? Cora, porque teníamos un trato muy familiar, porque mi mamá nos cuidaba al hijo de Diego Velar, que se llama Alejo, y a mí, nos cuidaba a los dos, así que sí, Cora era la esposa que tenía en ese momento. ¿Y la esposa de Ricardo Chinchino? Cristina del Río. También lo he nombrado a Quita. Quita. Sí, no recuerdo el apellido de Quita, es la abuela de Flor. Era la abuela de Flor. No te lo puedo entender. La Fiscalía. ¿Qué tal? Hola. Todo bien, gracias. Puntual, algunas preguntas. ¿Nombraste a Orlando Gerrich? Sí. ¿El nombre de tu esposa de Orlando Gerrich? No lo recuerdo, no. Estela Gariboto. El de la hija sí, Andrea Gerrich. Sí. ¿Sabes si la esposa sigue viva? Sí. ¿Sí? ¿Podrías aportarlo en algún momento? Sí. Contaste que Estela Gariboto, cuando es secuestrada y luego pasada a disposición del Poder Ejecutivo Nacional en el año 75, iba acompañada de un compañero. Sí. No dijiste el nombre. No me acuerdo. ¿Pero podrías llegar a tener conocimiento de esto? Porque Estela obviamente está fallecida. Falleció, sí. No sé, tal vez consultando con compañeros de la época podemos rescatar el nombre. Fue en abril del 75. En abril del 75, sí. Quedó muy claro, pero queríamos saber el sí. nombre de esa persona. Última pregunta, el nombre Hernán Bernasconi, ¿te dice algo? Sí. Hernán también era compañero de militancia de mi viejo. Hernán, si lo seguimos viendo, él tenía un estudio jurídico, creo que en Ramos Mejía. Compañero de ellos era peronista como ellos, era militante peronista, pero no sé qué otra información. ¿Sabes si sirvió? Sí, está vivo. Sí, está vivo y también tengo contacto con él. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No. Doctora Nueve, una pregunta. La doctora Ricardo. Doctor Lima. Gracias. Sí, dijo que del primer grupo que había ingresado, que eran más de 10, que eran de uniformes, algunos. No, algunos. ¿Recuerdas sus uniformes cómo eran? No, eran verdes, pero no le puedo precisar en detalle. Pero sí había mucho de civil, ¿eh? Sí, y en la segunda oportunidad había... Igual. Gracias. Señor presidente, nada más. Sí. Una cosa nada más, perdón. No mencionaste una ficha de era de Función de Celi, nos llevaba unos datos. ¿Trajiste de dato copia? Tengo copia, sí, tengo copia de eso. También tengo copias de los habeas corpus del momento, donde presentaban el testimonio de lo que había pasado ese día, incluyendo los detalles de todo lo que había pasado dentro de la casa. Tengo las copias acá, sí. Tengo la copia de la carta también de Araceli. Otro tema que puedo agregar, que me faltó, dentro de todo el movimiento que hizo mi familia, mi papá tenía una hermana, que uno de sus hijos ingresó a la Escuela de Mecánica de la Armada en el año 74 o 75. Nos seguimos viendo, teníamos una relación muy familiar, y después de que se llevan a mi papá, mi mamá se entera de que Claudio, mi primo, se iba a casar con la sobrina nieta de Bonamín, que era el vicario castrense. Mi mamá le mandó una carta a Bonamín diciéndole que su sobrina nieta se iba a casar con el sobrino del desaparecido Jorge Luis Conchel, para que el vicario castrense se enterara e intercediera
para la aparición por vida de mi padre. Nunca tuvimos respuesta, nuestra familia tampoco nunca nos habló más. Luego de 35 años volvimos a encontrarnos, mi primo ya había fallecido a los 45 años y supe que fue piloto de aviación de la Armada. ¿Sí? No, por otra parte pediríamos, puede incorporarse la copia de la Universidad de Araceli y la respuesta, ¿no? Que no se han dado. La copia a ver, acérqueme las copias. Son columnas certificadas. Tengo la fotocopia y tengo el original acá también. Y tengo, ahí está la carta. Los originales. La Fiscalía, con respecto a la incorporación, el resto de las querellas, alguna oposición. Las defensas tienen alguna oposición, no hay ningún problema. Bueno, entonces queda incorporado, vamos a certificar la fotocopia que usted nos dejó y luego hablamos los originales. Bien. ¿Quiere hacer alguna manifestación más al respecto? Sí. Bien. El 20 de noviembre se cumplen 42 años. Está bien que estoy como testigo, pero esta es una gran oportunidad para que la justicia nos escuche a los familiares. ¿Sí? Ser la voz de nuestros padres, de nuestros familiares. Ser la voz como hubiese sido la voz Nilda Eloy, como hubiese sido la voz Estela Garigoto, como hubiese sido la voz Juan Domingo de Iriarte, que murió el lunes, ¿sí? Y no pudo llegar a testimoniar por su hermano. Entonces les pido por sus hijos, por mis hijos, por Juan Manuel, por María Victoria, por Federico, por Valentina, por Florencia, por Joaquín, por mi hija del corazón Ayelem, que mi padre no era un número, ni ningún desaparecido, ninguno de los 30.000 eran un número, era un papá, era un abuelo, es un abuelo. No pudo, como Ricardo no pudo festejar el primer año de su hijita Flor, mi papá no pudo vivir acontecimientos felices de mi vida como el nacimiento de cada uno de mis hijos, no pudo recibirme como profesional, no pudo estar el día que falleció una de mis hijas. Ese día lo necesité muy fuerte al lado mío y no lo tuve. Hoy no tengo los restos de mi papá al lado del cuerpo de mi hija, ¿sí? Está con su otro abuelo, ¿sí? Pero hasta esa injusticia sufrimos los familiares de los desaparecidos, de no tener un lugar donde llevarles una flor. Entonces yo a estos señores que hoy nos están mirando por una pantalla y algunos ni siquiera están, les digo que si son cristianos y que si tienen un poco de dignidad, antes de que se vayan, nos digan el destino final de nuestros familiares, ¿sí? Nos digan, y que ustedes, les pido por favor, lo juzguen como corresponde, lo juzguen como ellos no le dieron el derecho a nuestros familiares ni a nuestros padres, ¿sí? Los mataron, los desaparecieron, los eliminaron. Entonces yo les pido eso. Por mi parte, yo no olvido, no perdono y no me reconcilio. Así que por favor, ustedes hagan justicia por cada uno de nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Nada más. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión,
La cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón.